Uno de los principales factores en la minería es el P80, el diámetro de la roca. Y uno de los principales desafíos de la minería es calcularlo. Profesor, damas y caballeros, optimización del factor de la carga y espaciamiento para la eficiencia del tamaño de la partícula en el P80. En este caso vamos a detallar todo lo que hemos hecho, una encuesta, más de 100 personas, y qué aspectos vamos a resaltar. Tema, descripción, objetivo y el público con el objetivo que va dirigido. El tema, optimización del factor de carga, espaciamiento y eficiencia de la partícula del P80. Objetivo, analizar la relación entre el factor de carga y el espaciamiento y el tamaño de partícula del P80 para determinar características, optimización en los procesos de fragmentación. Descripción. Esta investigación se entrega a comprender cómo el factor de carga y el espaciamiento en las operaciones de fragmentación de materiales influyen en la eficiencia del tamaño de partícula. A través de un análisis estadístico buscamos identificar relaciones clave y las mejores prácticas para mejorar este proceso. Público objetivo: profesionales y áreas técnicas del área de minería, construcción y otras industrias que involucren procesos de fragmentación de materiales interesados en la optimización y eficiencia y la calidad del producto final. Enlace de la encuesta. Acá se presenta el enlace que nosotros creamos de la encuesta sobre el P80, el tipo de explosivo, métodos de medición y percepción sobre la implementación tecnológica de los datos utilizados en el análisis. Acá está la clasificación de preguntas, que donde la primera pregunta era el factor de carga, promedio, espaciamiento, los métodos promedio, el porcentaje de materia del P80, el tipo de explosivo principal, cuál de los siguientes métodos utiliza para medir el tamaño de partícula del P80, con qué frecuencia se realiza el factor o de carga espaciamiento, qué tan de acuerdo estás con la afirmación de la optimización del factor de carga, si es crucial en la eficiencia del P80. ¿Qué tan de acuerdo estás con la afirmación de la optimización de carga? ¿Qué tan eficaz consideras que el espaciamiento actual en sus operaciones para lograr el P80 deseado? ¿Ha implementado reciente alguna mejora tecnológica para optimizar el factor de carga de espaciamiento? ¿Cuál de las siguientes tecnologías ha implementado? ¿Considera implementar nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia del P80? ¿Y qué tipo de información o demostración necesaria para tomar la decisión? La escala de medición, las primeras tres son de razón, las segundas dos son nominal, las segundas tres son ordinal y las últimas cuatro son nominal. El tipo de variable, cuantitativa continua hasta la 3, cuantitativa nominal hasta la 6 y cuantitativa nominal m de la 6 hasta la 2. El análisis de la encuesta. ¿Cuál es el factor de carga, kilogramos metros cúbicos promedio que utiliza en sus operaciones de fragmentación? La escala de medición es medición de razón, tipo de variable cuantitativa continua, el gráfico, el promedio 435.62, el de spread 2489.361496. El factor de carga promedio es de 0.455 kilogramos metros cúbicos. El bajo coeficiente de variación 6.34% indica que los datos son altamente homogéneos, reflejando un control estricto en el diseño de las variaciones y las voladuras en una estandarización operativa. Un gráfico donde presenta un 32% de las personas respondió a 6 a la pregunta 2, un 100% respondió 1 a la pregunta 1. ¿Cuál es el espaciamiento metro promedio entre perforaciones que se aplica en voladura? Etiqueta de la fila, medición de razón, por ciento general, variable continua,
El promedio era de 27.916, el desvet es de 46, 65, 26, 70, 91 y la análisis es que aunque existen extremos simulados que elevan el promedio teórico, el 85% de la arquitectura real de Maya se concentra entre 4 y 6 de metros de espaciamiento. Los metros representan el estándar óptimo de la industria local para equilibrar el rendimiento de perforación con la distribución energética del explosivo. El espaciamiento promedio es de 435 metros. La perfecta coincidencia entre media y mediana indica la distribución simétrica. El bajo coeficiente de variación, 8.37%, asegura una consistencia crítica de perforación para una fragmentación uniforme. Dale. Pero digo, toda la hueá, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje de material que logra un tamaño de partículas P80 en porcentaje en sus procesos actuales? Para empezar, escala de medición es medición de razón y tipo de variable, variable continua. El promedio es 71,96 y el desves 22,45350752. El promedio es de 71,96%, con una desviación estándar del 22,45%, evidenciando una variabilidad moderada alta en los frentes de carguillo. El 80% manifiesta interés en capacitación técnica, reflejando una oportunidad clave para implementar programas de formación técnica. Existe una brecha operativa del 28,04% respecto al óptimo, lo que genera sobretamaños e ineficiencias en las etapas posteriores de chancado y molienda. Aquí hay una tabla, un gráfico, donde la barra azul, que es 71,96%, representa el promedio de cuál es el porcentaje de material que logra un tamaño de partículas P80 en porcentaje en sus procesos actuales. Y la barra naranja presenta el desves, que es 22, 45, 35, 50, 07, 52. ¿Cuál es el porcentaje de material que logra un tamaño de partículas P80 en porcentaje? ¿Qué tipo de explosivo utilizas principalmente en sus operaciones de voladura? Escala de medición, medición nominal. Tipo de variable, variable cuantitativa nominal. El AUFO lidera con el 73%, relegando a las emulsiones al 26% y la dinamita al 1%. Al ser el que más se repite, la moda vendría siendo el AUFO con 73%. La industria prioriza el bajo costo operativo del AUFO, comprometiendo la eficiencia granulométrica en zonas con presencia de agua o alta dureza. ¿Qué tipo de explosivo utilizan principalmente en operaciones de voladuras? ANFO 73, emulsión 26 y gelatina 1. Etiqueta de fila, hay cuenta de qué tipo de explosivo se utiliza principalmente en las operaciones de voladura. El que más se repite, el ANFO, o sea la moda 73. Y en total, el 100 explosivos. Vale. ¿Cuál de los siguientes métodos utiliza para medir el tamaño de partículas P80? Escala de medición, medición nominal. Tipo de variable, variable cuantitativa nominal. El tamizado mecánico lidera 60%, seguido por el análisis fotométrico por imágenes 26% y la difracción láser con un 12%. ¿Cuál de los siguientes métodos se utiliza para medir el tamaño de partículas P80? Aquí en el gráfico, el 26 representa el análisis de imagen, el 60 representa el análisis granulométrico por tamizado y el 12 difracción láser. El que más se repite vendría siendo el análisis granulométrico por tamizado con un 60%. Esta vendría siendo la moda. Y genera todo esto un total de 100 de los métodos que se utilizan para medir el tamaño de las partículas P80. ¿Con qué frecuencia realiza ajustes en el factor de carga o espaciamiento? Escala de medición, medición ordinal. Tipo de variable, variable cuantitativa nominal. Dos columnas principales concentran la atención visual, los ajustes diariamente con un 37% y los ajustes mensualmente con un 35%. Muestra un escenario operativo polarizado entre ingenieros altamente dinámicos que recalculan día a día
y faenas rígidas que mantienen sus diseños fijos por campañas completas. Aquí en el gráfico, el 24 representa anualmente, 35 representa mensualmente, 37 diariamente y nunca con un 3, y semanalmente con 1. Diariamente vendría siendo la moda el que más se repite con un 37%. ¿Qué tan de acuerdo estás con la afirmación de que la optimización del factor de carga es crucial para la eficiencia del P80? Las mediciones señalan un promedio real de 71,96% de eficiencia granulométrica, acompañado con una desviación estándar de 22,45%. Expone una variabilidad moderada a alta en los rendimientos. Esto significa que el proceso es inestable y arrastra una brecha del 28,04% que genera sobretamaños o bolones en la pila. Aquí en el gráfico representaría un 155% la fila 5, 112 la fila 4, 9 la fila 3, 18 la fila 2 y 29 la fila 1. 155 vendría siendo la moda, o sea, la fila 5, las afirmaciones. ¿Qué tan eficaz considera que es el espaciamiento actual en sus operaciones para lograr el P80 deseado? Escala de medición, medición ordinal, tipo de variable, variable cuantitativa nominal. La puntuación 5, totalmente de acuerdo, se posiciona como la moda indiscutida, con 155 puntos, acumulando casi todo el peso visual frente a la opción 4, que es 112 puntos. Ahí vendría siendo en este gráfico el 140 en la fila 5, 120 en la fila 4, 18 en la fila 3, 32 en la fila 2 y 20 en la fila 1. 140 es la moda, con la fila 5 totalmente de acuerdo. ¿Ha implementado recientemente alguna mejora tecnológica para optimizar el factor de carga o el espaciamiento? Escala de medición, medición nominal, tipo de variable, variable cuantitativa nominal. El gráfico circular se divide de forma casi simétrica, registrando un 53% para el sí, que vendría siendo la moda, y un 47% para el no. Confirma que la industria minera local está atravesando una transición digital activa, dividida prácticamente a la mitad en términos de innovación aplicada. ¿Cuál de las siguientes tecnologías ha implementado? Escala de medición, medición nominal, tipo de variable, variable cuantitativa nominal. La columna de software de diseño de voladuras lidera con un 25 en preferencia, o sea la moda, superando holgadamente a los drones con un 15 y a los sensores de monitoreo con 12. Demuestra que la prioridad tecnológica se enfoca en la ingeniería de gabinete y la simulación analítica predictiva antes de realizar inversiones físicas basadas en terreno. Aquí en el gráfico circular lidera con un 25 el software de diseño de voladuras, un 12 los sensores de monitoreo en tiempo real, 1 todas las anteriores y 15 los drones para topografía. Software de diseño de voladura vendría siendo la moda con un 25. ¿Qué tipo de información o demostración necesaria para tomar esa decisión? En este caso, hemos hecho en la encuesta que el total es de 62 personas y la moda que más se repite es propuesta de piloto en mis operaciones. La barra de pruebas piloto en mis operaciones se impone drásticamente con 29 respuestas en moda, duplicando el análisis del costo de 16 y a los casos del éxito en 15. Y como vemos, la medición es nominal y la variable es cuantitativa nominal.
Modelo de regresión lineal. En este caso hemos hecho dos gráficos. Con las tres primeras preguntas hemos hecho el cálculo. En este caso es lineal. ¿Pero qué representa? En este caso el coeficiente del R2 es el 0,0007, o sea es muy bajo. A lo que nos atendemos a que para hacer un análisis a futuro es muy bajo. Tiene que tender a llegar a 1, pero el 0,0007 es muy bajo. La covarianza en P, menos 2901 punto tanto, que identifica que para dónde va. En este caso, la línea se proyecta negativa, o sea, descendente, por eso es negativa. Y la correlancia de Correl del 0,0002 está graficado. El impacto operativo físico, la covarianza poblacional es negativa, como se muestra en el gráfico, y conviene una coeficiente de determinación del R2, practicando el nulo de 0,0, o sea, un 0,008%. El impacto operativo físicamente confirma la ley minera: a mayor factor de carga en energía, menor tamaño del P80 o roca más fina. Sin embargo, estadísticamente demuestra que una línea recta es inútil para predecir el proceso por su naturaleza multivariable, obligando a integrar la geomecánica en las rocas. En este caso hemos intentado proyectar en un futuro que al tener la variable y igual a negativo de 0,0005x, una proyección a menos 2000, y prácticamente vamos a analizar si el futuro es positivo o negativo. Como dato, se tiene que utilizar el menos 1 para que nos dé el positivo. ¿Sí? Modelo de regresión lineal gráfico 2. En este caso ya vemos algo de dispersión, una línea más negativa a atender. ¿Qué significa? Que el coeficiente es de 0,1 está cercano al 1, o sea, sí se puede proyectar. Covarianza en P, menos 2993, según que el negativo está atendiendo que es negativo, y el coef de Correl, menos 0,3%, menos 0,31, demuestra la gráfica entre cuál es el desplazamiento en metros y cuál es el porcentaje en material. En este caso vamos a hacer una proyección al futuro, al menos 1. Una vez que tenemos esta fórmula de esta función de menos 0,1721x, lo reemplazamos el 1, que nos da un número positivo, que es 0,01. En este caso es más cercano al 1, que se puede proyectar más al futuro. El gráfico 2 muestra una relación inversa débil, confirmada por una covarianza negativa, que es menos 295, y un coeficiente de correlación del 0 menos 0,3. El R al cuadrado de 0,1 indica que es un modelo lineal. Solo implica el 10% no es confiable de los datos. El 90% restante depende de otros factores al azar. Visualmente esto se produce en una nube de puntos muy dispersa alrededor de la línea de tendencia. Aunque existe una variación clara a mayor variable X, menor variable Y. La relación. La conclusión. Conclusión de preguntas cuantitativas. El factor de carga. Se observa que una estandarización absoluta en un diseño operacional inicia, en donde el 100% de la muestra se concentra rígidamente en el valor base de 1 en la moda, evidenciando baja flexibilidad y planificación de matemática antes frente en la variable de PPTX. Desplazamiento. Existe una marca preferencia geométrica en los diseños de la malla fijada en la regla de los 6 metros en la moda de 32%, conviviendo con las distribuciones existenciales que existían en la simulación que
elevan la media global de 27.9 metros. ¿Y cuál es el coeficiente del P80? El rendimiento granulométrico promedio se sitúa en un 71.92%, pero arrastra una dispersión del 22.45%, que expone inestabilidad de las tronaduras, generando una brecha física sobre tamaños y volúmenes que pertenecen a las etapas de cargueo y transporte. En pocas palabras, el P80 es muy alto, lo que causa que las etapas de cargueo y chancado no sea tan productivo. Conclusión y preguntas alternativas. Tipo de explosivo. La matriz energética de la faena está fuertemente centralizada en el uso del ANFO, de la moda del 73%, confirmado en los criterios económicos, y la facilidad de cargueo en zonas secas predominan holgadamente sobre el uso de municiones convencionales. En este caso, la conclusión es que la mayoría elige el ANFO por su versatilidad, por su economía, por su ductibilidad y su manejo en el terreno. Métodos de medición. El control granulométrico del sector se mantiene tradicional, donde el tamizado mecánico directo presenta la moda del 60%, evidenciando un retraso operativo frente a la adopción analítica, fotométrica y imágenes en el tiempo real. Frecuencia de ajuste. La gestión del rediseño muestra un escenario polarizado, liderado por ingenieros que recalculan mallas diariamente, una moda del 37%, sugeridos muy de cerca por campamentos rígidos que congelan sus parámetros mediante mensual del 35%. Conclusión de la pregunta de ramificación. Tecnología e implementación. Dentro del 53% de las empresas que declararon innovar moda, la preferencia tecnológica se vuelve una forma unánime hacia el uso de software del diseño de voladuras del 25 selecciones. Priorizan la optimización en gabinetes antes que la inversión física preceda. En este caso, tienen que innovar un software antes de implementarlo en el terreno. Lanzar, como un ejemplo, una prueba piloto, gestionando a los demás, antes de invertirlo y saber si va a funcionar o no. Requerimiento de inversión. Ante el bloque de empresas recientes al cambio, moda del 62% del no. La condición obligatoria para destrabar presupuestos de ejecución de pruebas pilotos en sus propias operaciones, un 29 selecciones, rechazado promesas teóricas o casos de éxitos. Conclusión y preguntas, escala Likert. Importancia del factor de carga. Existe un consenso técnico unánime e indiscutido en la muestra, donde la opción 5, totalmente de acuerdo, se posiciona como la moda absoluta con un 155 menciones, validando la energía específica inyectada en el núcleo de control granulométrico. En este caso, que la moda en donde más se repite y en donde más la gente está unida es en el 155 menciones. Eficiencia en el desplazamiento. Aunque la moda califica la distribución actual de los pozos como muy eficaces, puntuación de 5 con 140 menciones, la presencia de las respuestas en rango intermedios revela que la geometría física de la malla sigue generando brechas de fragmentación en el terreno. Conclusión de las regresiones lineales. Comportamiento físico. El análisis matemático arrojó una covarianza poblacional negativa en -2.9, lo cual ratifica empíricamente la ley minera. A mayor factor de carga, incremento de energía. Menor en el tamaño de la partícula, el P80 obtiene más roca fina. En este caso, en el P80 se llega roca fina
o bolones altamente con diámetro más alto. Pertenencia del modelo. La coeficiencia de la determinación obtenida es prácticamente nulo. Como ya hemos dicho que DR2 es el 0.0007, prácticamente nada, demostrando estadísticamente que el modelo lineal simple es inviable e inútil para predecir los fragmentos, obligando a integrar variables geomecánicas de la roca mediante modelos multivariables. En este caso, como no nos hemos acercado al 1, que como estamos en el 0.0007, no se puede predecir y no se puede adecuar al terreno. No se puede predecir el futuro, no es muy variable, no es muy opcional. Conclusión general del proyecto. Diagnóstico operacional. El estudio concluye que la optimización del fragmento de minería del P80 está limitada por la rigidez de los diseños base y una marcada resistencia cultural de las administraciones para invertir en innovación del 62% del rechazo del rol teórico para romper esa brecha y estabilizar el rendimiento actual del 71.96%. El sector requiere migrar con urgencia desde la ingeniería tradicional y el tamizado físico hacia plataformas que simulaciones digitalizadas avanzadas, validando el impacto económico directo mediante pruebas piloto controladas en frente de exploración. En este caso, quiero concluir que hemos colocado hacia un futuro. ¿Qué software está más influyente? ¿Qué explosivos son los que más recurrentemente utilizan la minería? Hemos hecho un análisis general en todo lo que significa el P80 y la conclusión es que tiene innovaciones. Que uno de los factores que más influye en la minería son los volúmenes y el diámetro en el mineral en tal. Muchas gracias.